Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Creo que esta clase pues va a ser necesaria dividirla en dos. Y bueno, vamos a ver hoy algunos conceptos básicos en insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica. Y vamos a tratar también de ir correlacionando lo que ya revisamos en otras clases referente a la historia clínica, los estudios de laboratorio, estudios de gabinete, para que quede un poquito más claro. Igual si hay alguna pregunta, alguna duda, pues se puede ir realizando también. Bueno, entonces tenemos la definición de enfermedad renal crónica, que es un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto y que esto debe de tener una duración de al menos 3 meses y que debe acompañarse de alteraciones estructurales, funcionales y bioquímicas. Tenemos que si la duración es de menos de 3 meses, por ejemplo, un paciente que subió la urea, la creatinina, y tiene una depuración de creatinina disminuida, pero que en menos de 3 meses ya mejoró la creatinina, o sea, disminuyó o elevó la depuración, pues aquí más bien estaríamos hablando de una insuficiencia renal aguda, porque tenemos que entonces se habría recuperado ya sea total o parcialmente esa función. Entonces, aquí debe ser al menos más de 3 meses para poder decir que es crónico y debemos de poderlo demostrar por alteraciones estructurales, funcionales y bioquímicas. Estructurales, por ejemplo, las podríamos ver quizá en una biopsia, a lo mejor alteraciones en el ultrasonido renal. Por ahí ya veíamos con algún equipo de práctica, pues de que si los riñones los vemos con cambios, por ejemplo, riñones pequeños, con pérdida de la relación corteza-médula o bien incremento en la ecogenicidad, pues podemos hablar de que ya es un daño crónico. Que si nosotros tenemos un paciente que a lo mejor está el antecedente de que hace unos días la creatinina estaba normal y el día de hoy está elevada, y hacemos un ultrasonido y el ultrasonido está normal, pues entonces no tendríamos como que mucha duda de que es algo agudo. Entonces, para crónico, nuevamente, más de 3 meses, alteraciones en la urea, la creatinina, disminución en la depuración de creatinina o filtrado glomerular, alteraciones estructurales o anatómicas, ya sea por ultrasonido renal, otros estudios de imagen o bien por biopsia, alteraciones bioquímicas, donde entonces veremos elevada la urea, la creatinina, etcétera, y alteraciones funcionales. Esto pues obviamente por pérdida de la función del riñón, y donde podríamos ver, por ejemplo, hipertensión arterial, edema, anemia, etc. Entonces, esta es una tabla únicamente para demostrar cuáles son las principales causas de enfermedad renal crónica. Y en México, pues al igual que en todo el mundo, tenemos que son las enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial. De manera que pues lo que nos interesa y nos ha interesado por años atrás a los maestros de nefrología, pues es de que los alumnos en todo el curso aprendan a detectar en etapa temprana la enfermedad renal crónica para tratar de implementar, digamos, todas aquellas medidas que puedan retrasar o enlentecer la progresión del daño renal, de manera que un paciente pues no llegue a diálisis.
Siempre pues hay que aclarar que el hecho de que alguien necesite diálisis o hemodiálisis pues tampoco es malo. Luego por ahí pues puede haber falsas ideas de los pacientes, de familiares de pacientes e incluso de médicos que no están muy a favor de estas terapias, como vamos a ver más adelante, y que pues a veces existe la creencia de que si vamos a dializar a alguien, pues es porque ya como que le queda muy poco tiempo de vida, o que a lo mejor pues lo vamos a dializar, pero que a lo mejor la expectativa de vida es 15 días, 20 días, un mes. Entonces, realmente estas terapias pues son buenas, son efectivas y van a mejorar tanto la sobrevida como la calidad de vida de la persona que padece enfermedad renal. Lógicamente que va a influir mucho el momento en el que empezamos la terapia, en llevar seguimiento pues a otras situaciones, a los síntomas del paciente, como vamos a ver a lo largo de la clase, pero el hecho de dializar pues ya implica un cambio, digamos, en la vida de la persona. A lo mejor ya va a tener que estar acudiendo al hospital determinados días a hacerse hemodiálisis. Si está en diálisis peritoneal, pues como que va a tener que estar cambiando la bolsa de diálisis cada 4 horas. Y eso en muchas de las ocasiones, pues las personas que trabajan, jóvenes que estudian, pues como que interfiere con sus actividades. Por otro lado, pues las recomendaciones en la dieta, los gastos, es un tratamiento que es caro. Entonces, siempre pues pensando en todo eso, en la calidad de vida del paciente, en los recursos económicos, en la psicología, etcétera, pues lo mejor va a ser implementar tratamientos que nos permitan entonces no dializar o bien retrasar lo más que podamos estas terapias. ¿Eso qué quiere decir? Que si diabéticos e hipertensos pues son las principales causas de enfermedad renal, pues es en los pacientes que debemos de estar como que vigilándolos más, tener más cuidado y nuevamente hacer detección temprana para poder dar todas nuestras intervenciones y retrasar entonces la progresión del daño renal. Y pues va a ser el cuadro más importante bueno, uno de los más importantes que vamos a estar preguntando durante todo el semestre, ya que depende del filtrado glomerular o de la depuración de creatinina, cómo vamos a poder clasificar la enfermedad renal crónica y cómo va a ser el daño que tiene nuestro paciente. Y en base a eso, pues también las medidas que vamos a implementar pues en cada uno de estos estadios. Si ustedes se fijan, pues el estadio 1, bueno, todos los estadios de hecho están divididos de acuerdo a la depuración de creatinina o bien tasa de filtrado glomerular. Esta ya sabemos que pues la podemos calcular por la fórmula de Crocov-Gault o bien solicitar la recolección de orina de 24 horas. Y de manera que entre más vaya disminuyendo esa depuración de creatinina, pues tenemos que va a ir incrementando lo que es el daño renal, incrementando el estadio, y por lo tanto, ya que es una falla renal más avanzada, pues se van perdiendo más funciones. De manera que entre más avanza el daño renal, pues vamos a ver más alteraciones, tanto bioquímicas en los estudios de laboratorio del paciente, pero también en la clínica del paciente, en los síntomas que va a ir presentando. Y nuevamente, acorde a la etapa, pues son las intervenciones que vamos a ir implementando. Este cuadro, les comentaba, pues es lo que más nos interesa a nosotros, además de las detecciones tempranas, que ustedes aprendan. Y lógicamente, aparte de este cuadrito, pues cuáles son las intervenciones en el tratamiento que van a agregar. Aquí hay que recordar que pues nefrología, los pacientes que nosotros vemos en consulta son estadio 4. Quiere decir una insuficiencia renal crónica severa o depuración de creatinina por debajo de 30 mililitros por minuto. Eso quiere decir que estadio 1, 2 y 3 pues son del médico general,
Y por lo tanto, pues necesitamos que ustedes conozcan nuevamente, diagnosticar, dar las intervenciones para retrasar entonces la progresión. Prácticamente nosotros en nefrología, pues vemos a los pacientes ya en una etapa prediálisis, donde obviamente pues damos también otro tipo de intervenciones más especializadas para tratar de retrasar todavía un poquito más la diálisis, pero también pues ir preparando al paciente, digamos, para la realización de estas terapias. Entonces así tendríamos el estadio 1, que si ustedes recuerdan, una depuración de creatinina normal es de 80 a 120 mililitros por minuto. De manera que el estadio 1, al ser una depuración de creatinina por arriba de 90 mililitros por minuto, pues estaríamos hablando de que es una función renal normal. ¿Eso qué quiere decir? Que pues todos los estudios de laboratorio de nuestro paciente pues van a estar dentro de la normalidad. Y aquí nos estaríamos refiriendo más que nada a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para llegar a desarrollar enfermedad renal. Por ejemplo, los diabéticos, los hipertensos, la obesidad, quizá aquellas personas que fuman, cálculos renales, etc. Entonces son pacientes que tienen una enfermedad, pero al hacer los estudios, pues todo está dentro de la normalidad. Y aquí, lógicamente, que las medidas que vamos a implementar, pues van a ser preventivas. Control de la glucosa, en el caso de personas diabéticas, control de presión arterial en caso de personas con hipertensión, tratamiento de dislipidemia, recomendaciones como mantenerse bien hidratado, tomar los 8 vasos de agua al día, realizar actividad física, no tomar alcohol, no fumar, no consumir drogas, etcétera. Todo lo que ya conocemos. El estadio 2, pues es una insuficiencia renal crónica leve, donde ya vemos disminución en lo que es la depuración de creatinina de 60 a 89 mililitros por minuto, y entonces pues ya vamos a encontrar algún tipo de alteración en el paciente y en los laboratorios, que generalmente pues aquí se va a manifestar como la presencia de microalbuminuria. Con otros grupos de práctica, pues también hemos comentado la importancia de estar realizando el análisis de orina en personas de grupos de riesgo, de manera que pues vamos a solicitarles que toda persona que sea diabética o sea hipertensa, pues tenemos que estar realizando el general de orina al menos cada 3, cada 4 meses. Si encontramos proteinuria, pues como que se vuelve un foco rojo, un foco de alarma, donde quizá nuestro paciente ya tiene o está empezando con enfermedad renal. Entonces, siempre la proteinuria va a ser mucho antes de que se eleve la urea y la creatinina. Entonces, por eso siempre, aparte de los laboratorios, aparte de revisar a nuestro paciente, estar solicitando seriadamente el general de orina. Estadio 3 es una insuficiencia renal crónica moderada, donde la depuración de creatinina pues será de 30 a 59 mililitros por minuto. Estadio 4 o etapa prediálisis, que es una insuficiencia renal crónica severa, sería una depuración de creatinina de 15 a 29 mililitros por minuto. Y un estadio 5 o enfermedad renal crónica avanzada, insuficiencia renal crónica avanzada, pues es una depuración menor de 15 mililitros por minuto y que es meritorio de terapia de sustitución renal, como diálisis, hemodiálisis o trasplante renal. Entonces, nuevamente a lo largo de la plática, pues vamos a ver qué intervenciones son las que vamos a implementar en cada una de estas etapas. Lógicamente, entre más disminuye la depuración de creatinina, pues más va a estar elevada la creatinina en sangre. Bueno, este cuadro lo vamos a revisar en un ratito más. Ya que comentamos que tanto diabetes como hipertensión arterial pues son las principales causas de enfermedad renal,
Y ustedes saben que a lo largo de los años, pues cada vez es más alto el número de personas diabéticas, hipertensas, y que esto pues tiene varias causas, quizá la alimentación, quizá el sedentarismo, de que se hace menos ejercicio, hay más obesidad, etcétera. Y lógicamente, pues al haber más enfermedades crónicas, pues lo que se espera es que haya un mayor número de enfermedad renal. Y como ya comentábamos, pues son terapias caras, que pues no nada más van a hablar de que el paciente tiene que, digamos, llevar un costo económico por estas terapias, por diálisis, hemodiálisis, trasplante, sino que también la institución, el hospital, pues va a, digamos que a llevar también estos gastos. De manera que sí se ha calculado que desde hace unos 5 años atrás a la actualidad, más o menos un 70 a 80% de los insumos de un hospital o del dinero, los recursos que tenga una institución pública, pues precisamente se derivan para la atención de pacientes renales. Entonces, nuevamente, una de las ideas por las cuales es importante hacer detección temprana y dar tratamiento para retrasar la progresión, pues mejorar a nuestro paciente, tanto calidad de vida, pero también disminuir los costos, pues tanto para el paciente como para la institución. Y aquí en estas gráficas que pues vimos aquí, hay que ver que solamente estamos hablando de enfermedad renal crónica en estadio 5, o sea, los que ya requieren terapia de sustitución renal. Faltaría todavía pues hablar de la etapa 1 hasta la etapa 4. De manera que pues realmente son muchos pacientes quienes presentan esta patología y otra vez lo ideal pues sería detectarlos en etapas tempranas para poder evitar llegar a etapa 5. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Pues en primer lugar, identificar cuáles son los síntomas o los signos que deberían hacernos pensar de falla renal en etapa temprana. Entonces, algunos de estos signos son la presencia de hipertensión arterial, otro, pues la presencia de edema y otro, la anemia crónica. Entonces, hay que recordar, ya hemos visto en otras clases y en práctica, que no es normal que personas de menos de 35 años tengan hipertensión arterial. Siempre que alguien acuda a consulta por presión elevada y sea menor de 35 años, hay que descartar una causa secundaria. Quiere decir, una enfermedad que esté ocasionando secundariamente la hipertensión arterial. Y aquí podríamos hablar de problemas renales, problemas cardíacos, a lo mejor de trastornos endocrinológicos, a lo mejor del consumo de sustancias, de drogas o del consumo de ciertos medicamentos que pueden ocasionar hipertensión arterial. Pero ya que una de esas causas pues, es precisamente la enfermedad renal, pues entonces todos los menores de 35 años con hipertensión deberíamos descartar la posibilidad de enfermedad renal. El edema, que sabemos que también es una de los signos o de los síntomas de enfermedad renal y que ya habíamos comentado antes algunas de las características. Tiende a ser un edema de predominio matutino, quiere decir el paciente se levanta hinchado y conforme va pasando el día, como que esa hinchazón va disminuyendo. A lo mejor para las 3 de la tarde en adelante, pues resulta que ya no hay edema. Y el edema tiende a ser facial, de predominio en los párpados. Puede presentarse en tobillos, en miembros inferiores, y generalmente es un edema blando, que al presionar nosotros, pues queda un hundimiento, lo cual se conoce como signo de Odette positivo. Entonces, todo paciente con hipertensión y que llega con edema, pues a investigar también las características de ese edema.
Sabemos que para que un paciente tenga edema y es de origen renal, pues además de estas características, como que debe de tener proteinuria. Como vamos a ver más adelante, la proteinuria, entre más severa sea, pues va a ocasionar más edema en el paciente. ¿Y cómo podemos saber acerca de la proteinuria? Pues con el general de orina, con una tira reactiva en orina, o bien en ocasiones el paciente como que se puede dar cuenta porque su orina tiene una apariencia espumosa. La espuma pues nos va a hablar de presencia de proteínas. Entonces, siempre interrogar intencionadamente acerca de si la orina aparece como jabón, si tiene espuma, etcétera, para también poder tener una sospecha clínica. Y la anemia, porque ya cuando nos encontramos en un estadio 3 de enfermedad renal, suele haber una deficiencia en la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina, pues, es una hormona que se produce en el riñón y que ayuda, o más bien estimula a la médula ósea para producir eritrocitos. Si no hay eritropoyetina, pues no se produce eritrocitos y por lo tanto va a haber anemia. Entonces, en ocasiones podemos tener niños o jóvenes con anemias muy refractarias al tratamiento. Les estamos dando dieta, suplementos como hierro, ácido fólico, complejo B, y a pesar de eso, pues no hay respuesta, el paciente sigue anémico. Entonces, ante esta situación, siempre también descartar la posibilidad de enfermedad renal. Entonces, otra vez, datos tempranos de enfermedad renal, hipertensión, edema y anemia crónica que no remite al tratamiento habitual. Ya en niños, pues puede haber algún otro tipo de sintomatología, por ejemplo, nicturia, enuresis. Siempre en estos casos hay que descartar algo orgánico antes de decir que es algo psicológico. Puede haber un enlentecimiento en la ganancia de peso, una talla menor para la esperada. Puede haber un poquito de dificultad quizá para aprender en clase. Quizá puede ser un niño que no se relaciona bien con los compañeros, no tiende a no jugar porque como que juega y se agita precisamente por la anemia. A lo mejor el hecho de la anemia y de que tenga alta la urea, pues también no permite que aprenda igual que alguien que está sano. Lógicamente esto pues no es una regla. En consulta nosotros pues hemos tenido más de 3 pacientes estudiantes con enfermedad renal crónica avanzada, ureas de más de 300 y que son los primeros lugares en la escuela. Entonces realmente no es una regla, pero si tenemos algunas de esas características, pues descartar la posibilidad de enfermedad renal. Hay que identificar los pacientes de riesgo. Ya dijimos, diabéticos e hipertensos, pues son las principales causas de enfermedad renal y por lo tanto son a los que tenemos que tener más en vigilancia. Y nuevamente conocer qué medidas vamos a implementar en cada una de estas etapas, pues para evitar la progresión del daño renal. Bueno, nuevamente la importancia de la detección temprana y una vez que ya hicimos la detección, pues cuál es la estrategia o el tratamiento que vamos a dar para detener el daño. Algunos otros factores de riesgo, aparte de diabetes, de hipertensión arterial, pues son la enfermedad cardiovascular. Hay que recordar los síndromes cardiorrenales, donde tenemos que pues todo paciente que tiene enfermedad renal crónica, en algún momento de la evolución, va a llegar a presentar algún grado de falla cardíaca. Y en forma contraria, quien tiene enfermedad cardíaca,
en algún momento de la evolución, pues puede llegar a presentar enfermedad renal. Más adelante vamos a ver por qué. Cuando hay antecedentes familiares de enfermedad renal, por ejemplo, el riñón poliquístico, que sabemos que es algo hereditario y donde la mayoría de los integrantes de la familia pues pueden tener la enfermedad y con el riesgo de llegar a desarrollar enfermedad renal. Entonces, por eso siempre muy importante cuando hacemos la valoración por parte de nefrología, pues siempre interrogar acerca de los antecedentes heredofamiliares. Si ya hay algún familiar que haya sido diagnosticado con problema renal, si hay alguien que ya haya sido dializado, que esté en hemodiálisis o bien que sea trasplantado. Esto pues siempre es una de las preguntas más importantes. Y bueno, se habla de algunas razas donde es más frecuente la enfermedad renal e incluso también, dependiendo de la raza, pues puede ser que alguna patología sea más agresiva. Por ejemplo, en el caso de la raza negra, se ha visto que el lupus eritematoso pues tiende a ser mucho más agresivo que, por ejemplo, en otras razas. Entonces, esto pues es algo que también lo deberíamos de tomar en cuenta al momento de evaluar a nuestros pacientes. Hay más factores y que son generalmente las recomendaciones que pues nosotros damos no nada más a un paciente renal, sino a alguien sano. Mantenerse en el peso ideal, no fumar, evitar el uso de drogas. Y bueno, sabemos que estas situaciones también desde el punto de vista de nefro, pues también pueden llegar a afectar el riñón. La dieta alta en proteínas, que se comentaba en la clase pasada, el uso de suplementos altos en creatina, en proteína, la dislipidemia, el colesterol, triglicéridos altos, también se relaciona con enfermedad renal. Entonces, todos estos factores, hay muchos que no podemos a lo mejor modificar. La edad del paciente, sabemos que también que entre más años tenga por arriba de los 60, pues tiene más riesgo también de enfermedad renal. La edad pues, no la podemos modificar, la raza tampoco, pero quizá la diabetes, la hipertensión sí, dando un tratamiento como para controlar lo más que podamos. Si la persona pues baja de peso, deja de fumar, deja de consumir drogas, damos una dieta baja en proteínas de origen animal, cuando ya hay proteinuria, pues esto sí que lo podemos modificar y nos va a ayudar mucho para retrasar la progresión del daño. Adelantándome un poquito, hay algunos medicamentos o fármacos que se llaman nefroprotectores o antiproteinúricos. Habíamos dicho al principio de la clase, entre más proteínas tenga un paciente en la orina, hay más riesgo de que más rápido se dañe el riñón y más rápido requiera diálisis. Entonces, si combinamos una dieta baja en proteínas de origen animal con fármacos que disminuyan la excreción de proteínas, pues sí se ha demostrado que podemos retrasar la necesidad de diálisis hasta 10, 15 años o incluso más. Lógicamente que pues también tiene que estar controlada la diabetes y la hipertensión, ¿vean? Y las enfermedades básicas. Entonces, estos fármacos son los IECAS, los ARA2, las estatinas y el ácido acetil salicílico. Esto es pregunta de examen. Y casi que es algo que vamos a estar hablando todo el semestre de los fármacos nefroprotectores o antiproteinúricos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con diabetes y que ya tiene proteinuria y es hipertenso, pues lo ideal va a ser darle un IECA o un ARA2, incluso combinación de los dos medicamentos. Si a pesar de esos fármacos la presión sigue elevada, pues podemos dar ya cualquier otro medicamento, cualquier otro antihipertensivo para controlar la presión.
Pero ante esta situación, diabético y proteinuria, siempre dar IECA, ARA2 o combinación de los dos. Si no tiene dislipidemia, pero la proteinuria es severa, pues también se justifica. Entonces dar una estatina, no tanto para bajar colesterol triglicéridos, sino para tratar la proteinuria y el ácido acetilsalicílico. Y lógicamente que las dosis o el número de medicamentos que utilicemos, pues va a depender de la severidad de la proteinuria. Si es algo muy leve, pues a lo mejor con un solo medicamento puede ser suficiente. Si son proteinurias muy severas, probablemente tengamos que dar los 4 fármacos. Entonces, prácticamente en cualquier rango de edad podemos encontrar pacientes con enfermedad renal, pero la mayoría de los casos es desde los 18 hasta los 60 años de edad. De hecho, lo que se veía, digamos, hace 15 años, por ejemplo, pues era que los pacientes que entraban a diálisis pues eran mayores de 70 años y la mayoría por diabetes, por hipertensión arterial, por otros factores como enfermedad cardíaca, edad, etc. Luego de unos 10 años para acá, como que se modificó y empezamos a ver que eran menores de 30 años como que la mayor cantidad de pacientes que llegaban a requerir de estas terapias. Entonces, en la actualidad, pues vemos, digamos, nuevamente de todas las edades, pero es real que podemos ver desde muy jóvenes que pues ya requieren este tipo de tratamiento. Entonces, la mayoría de las veces pues son personas que están en edad productiva. A veces pues la persona a la que tenemos que dializar pues resulta que es la que sostiene a toda la familia. De manera que el hecho de que ya no pueda trabajar pues va a repercutir también sobre toda la familia. Entonces, nuevamente, terapias como diálisis, hemodiálisis no son malas si lo hacemos bien, pero lo mejor pues es como que evitarlas. ¿Cuáles son los factores que van a intervenir para que progrese el daño renal y que lógicamente son los que nosotros entonces debemos de detectar como para evitarlos o tratarlos, ¿verdad? Pues en paciente diabético, entre más alta esté la glucosa, más se va a seguir deteriorando ese riñón. Si es hipertenso, pues entre más descontrolado continúe, más rápido puede llegar a requerir de diálisis. A veces el error que también cometemos los médicos es el de creer que los pacientes deberían de saber todo. Son muchas las veces que llegan los pacientes y desconocen totalmente que la diabetes, la hipertensión, podían ocasionar daño renal. Entonces, en más de una ocasión nos lo han externado, ¿no? Pues es que si me hubieran dicho, pues me hubiera cuidado. O si me hubieran dicho, pues me hubiera tratado. Entonces, es muy importante siempre concientizar al paciente del por qué la importancia de controlar estas enfermedades. A lo mejor en el momento, en agudo, si el paciente tiene una presión de 140/90, pues lo más seguro es que no va a ocasionar ningún síntoma. No va a tener dolor de cabeza, no hay mareo, no hay tinnitus. Por ahí comentábamos con algún grupo, tinnitus es sensación de zumbido en el oído. Entonces a lo mejor ahorita en el momento pues no hay ningún síntoma, pero tener tu presión un poquito, aunque sea muy poquito, por arriba de lo normal, a lo largo de los años puede causar enfermedad renal. Y a lo mejor ahorita pues no da ningún síntoma, pero resulta que en 20 años pues ya tenemos que dializar. Entonces por eso siempre hay que concientizar a nuestros pacientes, sobre todo en los hipertensos, que aunque no haya ningún síntoma, pues es importante que la presión esté en 120/80
y en algunas situaciones pues incluso un poquito más abajo. Por ejemplo, en personas que ya tuvieron un infarto, personas que han tenido una embolia, una hemorragia cerebral, la presión se pide un poquito más baja, en 110/70, precisamente para prevenir nuevos eventos. Entonces, otra vez, no nada más es darle los medicamentos al paciente. En cada consulta, como que aprovechar un poquito y platicarles, ver cómo están llevando la dieta, ver si no están abusando de analgésicos, antiinflamatorios, etcétera, como tratando de detectar algunos otros factores sobre los que podamos influir en nuestro paciente y nuevamente concientizarlo de la importancia de tener un buen control. Ya habíamos mencionado el colesterol alto, los triglicéridos altos, una dislipidemia también puede incrementar la progresión del daño renal. La proteinuria, ya habíamos dicho, entre más severa, más rápido se va a deteriorar ese riñón, más rápido se va a desgastar. De manera que otra vez implementar inmediatamente los fármacos nefroprotectores cuando ya detectamos proteinuria. La dieta hiperproteica, que esta sí puede hacer que el paciente pues aumente la urea, la creatinina, aumente la proteinuria y nuevamente más rápido se vaya a diálisis. Entonces aquí pues ya nos apoyamos de nutrición para que nos ayude en establecer la dieta del paciente. Que abandone todos los nefrotóxicos, por ejemplo, dejar de fumar, dejar de consumir alcohol, evitar el uso de drogas, que el uso de drogas, pues sí se ha visto en la actualidad que es de las principales causas por las que un joven llega a requerir de diálisis, sobre todo la ingesta de cocaína, de heroína. Ya habíamos dicho, en personas de más de 40 años, pues a veces es más frecuente el consumo de antiinflamatorios y de analgésicos. Esto pues puede llegar a relacionarse con una nefritis tubulointersticial y que también puede ocasionar elevación de la urea y de la creatinina. En pacientes que ya tienen creatinina en sangre de 3 o por arriba de 3, como que debemos de ser más cuidadosos con el uso de antiinflamatorios. Por arriba de los 40 años, pues luego ya es más común los dolores de cualquier tipo y que lógicamente pues inmediatamente lo que va a hacer la persona pues es consumir antiinflamatorios, consumir analgésicos, pero que si la creatinina en sangre ya está por arriba de 3, pues esto puede precipitar que aumente el daño y que entonces se eleve más la creatinina. Lógicamente, pues se tiene que evaluar cada paciente. Si se acaba de someter a cirugía, si tuvo una fractura, etcétera, pues tampoco lo vamos a dejar que tenga dolor y no darle medicamentos. No va a pasar nada si le damos alguna dosis normal por 10, 15 días, pues tampoco va a suceder nada. Si son pacientes ya con creatinina muy alta, pues como que tratar de dar algún medicamento no tan nefrotóxico. El problema sería como que estar consumiendo diario 3, 4 pastillas y a lo mejor por semanas, por meses, porque pues ahí sí que eso va a ocasionar daño renal. Por ahí hace poco tuvimos un paciente que consumía de hecho 10 pastillas de ibuprofeno al día. Por ahí lo habíamos comentado con un grupo de práctica, entonces ya tener dosis tóxicas y por varios días, pues como que ese pues es un factor de riesgo y puede llevar incluso a necesitar de diálisis. Ya cuando se nos llegan a presentar estos casos, pues lógicamente aparte de tratar la enfermedad renal, pues hay que identificar también por qué está tomando tanto medicamento. Si no detectamos la causa y la quitamos, pues como que el paciente ni nos va a hacer caso y va a seguir consumiendo. Entonces siempre identificar también qué es lo que está pasando. Y aquí pues digamos de los antiinflamatorios y analgésicos más nefrotóxicos, pues encontramos el ketorolaco,
que casi es el que va en primer lugar de nefrotoxicidad, y antiinflamatorios como el naproxeno, el diclofenaco, el ibuprofeno. Realmente todos estos fármacos pues tienen algún grado de posibilidad de provocar daño renal. Quizá los menos nefrotóxicos y que podemos dar en estos pacientes, nuevamente ya cuando la creatinina está en 3 o por arriba de 3, pues es el piroxicam, el meloxicam, el sulindaco, que generalmente los tenemos que dar al 50% de la dosis normal o ajustarlo a la función renal. Podemos dar el tramadol. Y bueno, recordar que aunque estos medicamentos, digamos el tramadol, por ejemplo, no afecta igual el riñón, pero puede ocasionar mareo, puede ocasionar sensación de náuseas, y a veces personas de más de 70 años pues no lo toleran bien. Fármacos como meloxicam, piroxicam, pues tampoco ocasionarían tanto problema al riñón, pero son muy irritantes. Entonces pueden ocasionar gastritis, incluso sangrado de tubo digestivo. Entonces siempre que demos uno u otro medicamento, pues estar vigilando a nuestro paciente. La obesidad, insistir mucho también en disminuir de peso, ya sea con la dieta, con la realización de actividad física. Y bueno, otros factores más que se van agregando a partir de la etapa 3 de enfermedad renal crónica en adelante, o bien depuración de creatinina menor de 60 mililitros por minuto, como son la anemia, la elevación del fósforo, la disminución del calcio, la elevación del potasio, la acidosis metabólica, y que todo esto pues también lo debemos de tratar. Esto lo vamos a ver más, con más calma más adelante. Lógicamente, entre más factores de riesgo tenga nuestro paciente, pues más la posibilidad de avanzar en la enfermedad renal. Y lógicamente, pues también va a depender del control que se tenga de cada enfermedad. Por ejemplo, si un paciente solamente tiene diabetes, pero no hay ninguno de los demás factores, y esa diabetes está bien controlada, pues probablemente sus riñones pues van a estar bien por mucho tiempo, a lo mejor nunca llega a requerir de diálisis. Si tenemos un paciente con diabetes, con hipertensión y con dislipidemia, pues ya son 3 factores de riesgo, pero resulta que la glucosa está controlada, la hipertensión también, a lo mejor los triglicéridos son un poquito altos, pero lleva bien su dieta, no fuma, no toma alcohol, la proteinuria es muy leve, pues probablemente también tenga un buen pronóstico, aunque sean varios factores de riesgo. Pero si es un paciente diabético que siempre trae 500 de glucosa y que siempre hay proteinuria grave, aunque no tenga ninguno de los demás factores, pues como que en menos de 10 años a lo mejor ya lo estamos dializando. Si es un paciente diabético descontrolado, que además tiene presión alta, además fuma, todos los días come carne, está obeso, etcétera, pues entonces mucho más rápido va a llegar a diálisis. Entonces, nuevamente, hay que evaluar a nuestro paciente y detectar todos estos factores y empezar a trabajar sobre cada uno de ellos, concientizándolo de la importancia y dando digamos, la terapia que corresponde. Va a haber otras situaciones donde el paciente crónico de repente puede tener una agudización de la falla renal, algo que se llama insuficiencia renal crónica agudizada. Quiere decir, algo está pasando en este momento que está incrementando o agudizando el daño renal que previamente tenía el paciente. Por ejemplo, es alguien diabético y resulta que hace un mes vino a consulta y tenía una creatinina de 2.
Y resulta que hoy viene a consulta y tiene 4 de creatinina. No es una evolución normal, digamos, lo que uno espera es que la creatinina vaya subiendo, pero a lo mejor cada año, y a lo mejor sube 0,1, 0,2, a lo mejor no subió nada. Hay pacientes que se mantienen, de hecho, muy estables por 4 o 5 años. Entonces, el hecho de que de pronto llegue con una creatinina como que exageradamente alta, pues hay que pensar en algo que pueda estar agudizando y que puede ser una deshidratación. Quizá resulta que no está consumiendo la suficiente cantidad de agua, a lo mejor tuvo un episodio de gastroenteritis, diarrea, vómito y está llegando muy deshidratado. A lo mejor estamos abusando en los diuréticos. Puede ser una obstrucción de vía urinaria. A lo mejor tiene 3 días que no orina, está totalmente anúrico y que puede ser por cálculos renales o en hombres de más de 50 años por hiperplasia prostática. Entonces, estas situaciones también pueden hacer de que de pronto pues suba mucho la creatinina. El uso de nefrotóxicos, resulta que se intervino quirúrgicamente y se le recetó ketorolaco y lo tomó por más de un mes y llega con creatinina muy alta. Bueno, quizá pueda ser el uso de este medicamento. A lo mejor ya tenía una creatinina de 3 y se hizo un estudio con medio de contraste. Sabemos que el medio de contraste es nefrotóxico, a lo mejor por eso ahora está en 5 esa creatinina. Infecciones graves pueden ocasionar también elevación de la creatinina. Entonces, siempre los tenemos que interrogar intencionadamente, ya que si los detectamos, pues podemos dar tratamiento y puede revertir otra vez el daño renal. De manera que podríamos hasta cierto punto evitar una diálisis, o bien a lo mejor si por la elevación tan grave que tuvo el paciente empezamos a dializar, pues a lo mejor damos tratamiento y en unos días podemos quitar la diálisis. Entonces, por eso siempre, pues como que tenemos que estar pendiente de estas situaciones. Bueno, vamos a revisar los mecanismos de daño renal. Son varios. Uno de ellos, pues ya lo vimos cuando revisamos anatomía acerca de la membrana basal glomerular. Pero bueno, son más que vamos a revisar en la siguiente clase. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Es bien importante, es bien importante, digamos que lo que más debemos de quedarse en esta clase, la clasificación de la enfermedad renal, los signos que van a aparecer en cada una de ellas, los síntomas, las alteraciones bioquímicas y qué intervención vamos a dar en cada una de ellas. Lógicamente esto pues lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero es muy importante aprenderse esta tabla, acordarse o traer anotada la fórmula para la depuración de creatinina para poder calcular la tasa de filtrado glomerular, poder estadificar a nuestro paciente en caso de que no tengamos la recolección de orina de 24 horas. Y como ya les comentaba, detección temprana, todo paciente diabético su general de orina cada 3-4 meses. Y en cuanto veamos la aparición de microalbuminuria, pues foquito rojo y tenemos que evaluar la función renal. Todo paciente hipertenso de menos de 35 años, anemias que no responden al tratamiento, edema facial, sobre todo palpebral, pues luego, hacer nuestro protocolo de estudio tratando de hacer el diagnóstico de enfermedad renal en caso de
Eso pues sería lo más importante de esta clase. Y bueno, ya en la siguiente pues vamos a ver la intervención que vamos a dar en cada una de estas etapas, ya una vez que hicimos nuestra detección o nuestro diagnóstico, para retrasar entonces la progresión del daño renal. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Doctora, yo tengo una duda. Lo que había comentado del timito sería igual a los acúfenos. Ujú, así es. Doctora, yo tengo una duda. Por ejemplo, en caso de los niños pequeños que tienen insuficiencia renal, ¿su factor principal sería hereditario? Hay en algunas situaciones que puede ser hereditario y en otra que puede deberse a malformaciones congénitas. Digamos, depende de la etapa en la que se diagnostique el paciente. En ocasiones puede hacerse algo que se llama biopsia, como para tratar de identificar la causa de la falla renal. Generalmente en menos de 15 años no se realizan biopsias cuando hablamos, por ejemplo, de síndrome nefrótico. Hay hipertensión, hay proteinuria, hay edema, porque en la mayoría de los casos, más de un 90% es algo que se llama glomerulonefritis de cambios mínimos. Entonces, generalmente en estos casos, pues no se hace biopsia, se da tratamiento. Si de pronto se sale como que de lo habitual, ese paciente, por ejemplo, tiene hipertensión severa, tiene hematuria, la creatinina como que va subiendo exageradamente rápido, pues ahí sí que se tiene que hacer una biopsia porque probablemente ya no sea algo de cambios mínimos. Si la evolución es diferente, no llega a ser un síndrome nefrótico, pero hay elevación de la creatinina, hay edema, bueno, se hace otro protocolo de estudio, laboratorios, estudios de imagen, quizá pueda ser alguna malformación y para eso pues también como que se debe de hacer otro tipo de abordaje, otro tipo de tratamiento. Generalmente en niños lo más común son cambios mínimos o bien malformaciones. Y va a haber algunas otras situaciones donde lamentablemente los niños pues llegan ya en una etapa 5 donde pues realmente ya no hay mucho que podamos ofrecer referente a establecer un diagnóstico y ya más bien el paciente queda como una insuficiencia renal crónica de origen no determinado. Entonces va a depender mucho también como que de la etapa en la que logres hacer la detección y pues de los síntomas, ¿verdad? Que también presenta el paciente. No siempre pues va a ser hereditario. Bien. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Ah, Yo, doctora. bueno, Bueno, no tú. yo. Bueno, doctora, estaba que en pacientes ancianos o mayores de, pues no sé, de 70, 80 años, que van a mostrar una cifra de filtrado glomerular, pues como quien diría, compatible a enfermedad renal crónica en estadios 2 y 3. En eso era lo que nos mencionaba de que pueden o no pueden estar normales, o sea, o nada más es checar como la proteinuria o podría haber algún otro método para valorar eso como médico general. Bueno, el deterioro de la función renal. Hay que evaluar todo en conjunto. Esa es una muy buena pregunta. Entre más años tenga el paciente, aun cuando tenga una creatinina normal, si nosotros calculamos la depuración, por la edad nos va a dar bajo. Y efectivamente puede salir en estadio 2, 3 o incluso en etapa prediálisis. De hecho, en muchas de las ocasiones, pues el paciente llega porque le dicen que ya va a ocupar diálisis y pues su creatinina está normal, la urea, el general de orina, pero por edad como que da una depuración muy baja.
Entonces, tenemos que evaluar todo en conjunto, ver el general de orina, si existe proteinuria. En caso de que haya proteinuria, pues solicitar la recolección de orina de 24 horas para ver qué tan severa es. Si tiene enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, y sobre eso pues dar todas tus recomendaciones. Por ejemplo, si no hay proteinuria, pues ahí como que no tendríamos que dar nefroprotectores, porque no hay proteinuria. Entonces, ahí no estarían indicados. Si no hay proteinuria, pues tampoco modificamos la dieta. No tendríamos que disminuir la ingesta de proteína animal. Entonces, cada caso pues lo debemos de individualizar. Si es diabético, es hipertenso, pues el control de estas enfermedades. Pero pues digamos, quizá para una valoración general, pues pH, química, electrolitos, el general de orina, la recolección de orina de 24 horas en los casos en que se pueda realizar y el ultrasonido renal. Si no existen alteraciones, no hay proteinuria, nuevamente abocarnos nada más a tratar las enfermedades de base si es que las tiene y quizá estar realizando un seguimiento, estudios de laboratorio cada 3, cada 4 meses. Si de pronto el paciente resulta que sí tiene alta la creatinina, por ejemplo, está en más de 3, si tiene hematuria, si tiene algún grado de proteinuria, bueno, ahí sí sería buena idea también derivarlo a nefrología, también como para intensificar el tratamiento y en determinado momento evaluar la necesidad de biopsia. Hay situaciones donde en más de 70 años pues pueden ser frecuentes las vasculitis y que se pueden manifestar por hipertensión arterial y hematuria. Entonces, ante esas situaciones, pues a veces sí tenemos que realizar biopsia. Pero nuevamente hay que tomar todo en conjunto, no nada más porque la depuración medio bajita ya está mal del riñón. Porque sí, digamos, entre más edad tenga el paciente, entre menos pese nuestro paciente, esa depuración pues va a salir más baja. Gracias. Doctora, yo quería preguntarle, pero acerca de, no sé si lleve un control de asistencias. Es que la semana pasada no pude asistir a ninguna de las dos clases. Sí, no sé si, o sea, para justificarlo más bien, es que me enfermé, me